La cámara de descontaminación vibraba con energía violeta. Las muñecas de Luke Walter estaban atadas con unas ataduras que parecían mercurio congelado. Cada músculo de su ancha figura se tensaba esperando una huida que no se avecinaba. La puerta se abrió con un siseo. Ella entró, alta, angulosa, envuelta en polímero táctico negro. Su cabello rosa caía en cascada sobre sus orejas puntiagudas, y esas gafas de gato parpadeaban con flujos de datos que cubrían su cuerpo con evaluaciones de amenaza. «Sujeto Luke Walter», dijo, con voz cristalina y sin emociones. «Humano. Hombre. 89,3 kilogramos con una densidad esquelética un 23% superior a la estándar. Su piel translúcida brillaba con venas rosas y moradas. Irradias una señal de riesgo biológico de clase 5. Explícate». Luke rió con sarcasmo. «Señora, solo soy un tipo que eligió la bóveda equivocada para entrar. Tu producción suprarrenal está un 340% por encima de los umbrales letales. Tu testosterona podría esterilizar una colonia de cuarcitas. Tu dispersión de feromonas». Hizo una pausa. «Está provocando fallos en los sensores de todo nivel de detención. ¿Y qué vas a diseccionarme?» Su bioluminiscencia se encendió. «Soy la inquisidora Sevar del Tercer Consejo Armonioso. Determinaré si eres una bomba a punto de detonar». Luke la miró a los ojos. Tras el análisis, ella no tenía ni idea de lo que estaba viendo. «Entonces mejor empieza», dijo, «porque no me voy a ninguna parte». Sa se acercó con la cautela de quien manipula antimateria. Su escáner, un dispositivo que parecía un diapasón de cristal, zumbaba al pasarlo por el cuerpo de Luke, sin llegar a tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el pulso electromagnético contra su piel. «Tu temperatura dérmica es de 37,2 grados centígrados», murmuró, más para sí misma que para él. «Ese es el rango de combustión sostenible para la mayoría de los compuestos orgánicos». «Soy de sangre caliente», dijo Luke. «Es algo de lo nuestro». «¿Sangre caliente?», repitió las palabras como si fueran un idioma extranjero, lo cual él supuso que sí. «Tu especie mantiene este infierno interno constantemente». «Prácticamente». Sus dedos se cernieron sobre su hombro, y Luke pudo ver el conflicto desarrollándose en su rostro. La curiosidad clínica se enfrentaba a algo que parecía casi miedo. Entonces ella lo tocó. El efecto fue instantáneo. Su bioluminiscencia brilló tanto que Luke tuvo que entrecerrar los ojos, y ella retiró la mano bruscamente como si se hubiera quemado. Pero no era así. En cambio, se miraba la palma, donde aún persistía un tenue brillo rosado de contacto. «¿Qué acabas de hacer?». Su voz era más aguda, acusadora. «No hice nada», dijo Luke, observándola atentamente. «Me tocaste. Eso es todo». «Imposible». Pero su mano temblaba. Miró su escáner. Luego volvió a mirar a Luke, y él prácticamente pudo ver los engranajes girando tras esas gafas de ojos de gato. Mis lecturas se dispararon. La actividad neuronal aumentó un 18%. El ritmo cardiovascular se desestabilizó. «¿Transferiste algo?» «Sí», dijo Luke lentamente. «Calor corporal. Tal vez algo de electricidad estática. Mira, no sé con qué tipo de biología estás trabajando, pero los humanos somos táctiles. El tacto significa algo para nosotros. El tacto significa transferencia de datos», corrigió Sar. Pero ella ya se estaba acercando de nuevo, su curiosidad científica superando su cautela. «Necesito aislar el mecanismo». Esta vez, cuando sus dedos tocaron su pecho directamente sobre su corazón, Luke contuvo la respiración. No porque doliera, sino porque sintió que se completaba, como si un circuito se cerrara. Su piel estaba fresca y suave, y bajo ella podía sentir el pulso de su bioluminiscencia disminuyendo momentáneamente con los latidos de su corazón. «Tu músculo cardíaco es...». Su voz se fue apagando, extendiendo la mano contra su esternón. «Es tan fuerte». «¿Cómo es tan fuerte?» «¿Evolución?», logró decir Luke. Su voz había vuelto áspera. «Somos depredadores resistentes. Perseguimos cosas hasta que colapsan. Nuestros corazones están hechos para perdurar». Entonces ella lo miró y, por primera vez, su máscara analítica se quebró. «Estás diseñado para la persecución. Entre otras cosas». Sus dedos recorrieron la zona, clínicos y precisos, trazando la topografía de sus músculos abdominales. Pero Luke pudo ver cómo su respiración había cambiado. Superficial y rápida, su bioluminiscencia parpadeaba en patrones que no encajaban con su exterior controlado. «No tienes idea de esto, ¿verdad?», preguntó Luke en voz baja.
¿Concepto de qué? Atracción. La mano de Sear se congeló. Define lo que sucede cuando dos personas, dos seres, se sienten atraídos física y emocionalmente. La observó. Procesar esto, vio el momento exacto en que su HUD empezó a mostrar señales de alerta. Lo que tu cuerpo intenta. Decirte ahora mismo. Mi cuerpo no funciona bien, dijo. Pero no movió la mano. El estancamiento gris eliminó esas respuestas primitivas. Evolucionamos más allá de la esclavitud química. ¿O alguien te convenció de que lo hiciste? Eso llamó su atención. Sus ojos se entrecerraron tras sus gafas. ¿Qué quieres decir? Antes de que Luke pudiera responder, las alarmas resonaron en la cámara. La alarma se cortó tan repentinamente como empezó, reemplazada por un silencio inquietante que puso a Luke en vilo. La mano de Sar seguía presionada contra su pecho, y podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra la palma de ella. Un ritmo que su cuerpo había decidido apropiado para una situación que definitivamente calificaba de peligrosa, pero también algo emocionante, lo cual era un problema porque el HUD de Sar estaba leyendo cada pico. Tu ritmo cardíaco acaba de aumentar un 34%, dijo ella, su voz adquiriendo de nuevo ese tono clínico. Pero no se había movido. La presión arterial elevada, los niveles de adrenalina subiendo. ¿Te estás preparando para el combate? No exactamente, dijo Luke. ¿Y luego qué? Se detuvo, sus ojos rastreando hacia abajo y su bioluminiscencia brilló con tanta intensidad que toda la cámara se volvió rosa. La concentración vascular en tu región pélvica ha aumentado un 280%. Eso no es fisiológicamente posible para la preparación de armas. Luke no pudo evitarlo. Se rió, sombrío, avergonzado y completamente humano. Señora, eso es porque no es un arma. Entonces, ¿qué es? Hizo una pausa, intentando encontrar una manera de explicar la sexualidad humana a un extraterrestre criado en una sociedad emocionalmente lobomizada. Es una respuesta de apareamiento. Las gafas de Sar parpadearon violentamente. Eso no es un arma. Humano. Es tu órgano de apareamiento. Te estás preparando para la reproducción mientras estás retenido en un centro de detención. No a propósito, replicó Luke. Es automático. Me estás tocando. Estás cerca. Y mi cuerpo responde a estímulos que interpreta como: mira, ¿podemos hablar de algo más? Pero se ya estaba en modo de investigación. Su escáner zumbaba mientras catalogaba cada cambio fisiológico con la intensidad de quien acaba de descubrir una nueva forma de física. Esta es la señal de riesgo biológico de la clase, no un arma. Un imperativo reproductivo tan poderoso que anula la lógica y las circunstancias. Cuando lo dices así, suena mucho peor de lo que es. Tu especie se reproduce mediante la sincronización emocional y física, continuó. Su voz adquirió un tono casi extraño. La cascada endocrina, el estrés cardiovascular, el ciclo de retroalimentación neurológica. Todo está diseñado para crear. ¿Cómo lo llamaste? Atracción. Sí. Luke intentaba activamente pensar en cualquier otra cosa. Entrenamiento de combate, duchas frías, las termas dinámicas de los motores de las naves espaciales. Pero la mano de Sear seguía sobre su pecho, y su bioluminiscencia hacía algo que hizo que su cerebro posterior se diera cuenta. Estoy experimentando respuestas empáticas, dijo Sar de repente. Su máscara analítica se quebró aún más. Mi actividad neuronal refleja la tuya. Mi ritmo cardíaco intenta sincronizarse. Esto no debería ser posible. El estancamiento. Tal vez el estancamiento no fue tan permanente como pensabas. Finalmente apartó la mano y Luke sintió la ausencia como una pérdida física. Volvió a mirarse la palma, donde su bioluminiscencia seguía latiendo a un ritmo inestable. Necesito informar de esto. No eres una ballesta. Eres algo mucho más peligroso. ¿Qué se supone que significa eso? Sibar lo miró y, por primera vez, vio miedo genuino en sus ojos. Eres un catalizador. Si tu mera presencia puede desencadenar respuestas biológicas latentes, si la proximidad a un humano puede despertar lo que el gris estancamiento reprimía, se detuvo, su mente claramente acelerada hacia conclusiones que la aterrorizaban. El consejo nunca te permitirá salir con vida de estas instalaciones. Antes de que Luke pudiera responder, la puerta explotó hacia adentro. La explosión fue térmica. Una lanza de plasma al rojo vivo que derritió el acero reforzado como si fuera mantequilla. Las ataduras de Luke se liberaron automáticamente en el caos. Algún fallo que priorizó la evacuación sobre la contención,
y cayó al suelo rodando mientras figuras blindadas entraban a raudales por la recámara. No eran Sios, al menos no como Sevar. Estos eran más pequeños, más corpulentos, su bioluminiscencia de un verde amarillento enfermizo que pulsaba con intenciones maliciosas, y disparaban armas que convertían el aire en vapor sobrecalentado. «Inquisidor Svar», gritó uno de ellos, con la voz distorsionada a través de un casco. «Se le acusa de contaminación y herejía. Entregue el espécimen humano». Sar se quedó paralizada, su mente analítica claramente luchando por procesar la situación. Pero la mente de Luke ya iba 3 pasos por delante, realizando cálculos de combate que eran menos matemáticos y más instintivos. Vio el ángulo de aproximación, la forma en que los atacantes se desplegaron para cubrir la habitación, el único punto ciego tras una columna de apoyo que les daría quizás 5 segundos de cobertura. Agarró a Sear por la muñeca y tiró. Ella tropezó. El coeficiente de fricción de su traje táctico claramente no estaba diseñado para una aceleración repentina, pero Luke ya se movía. Era más grande, más pesado y estaba hecho precisamente para este tipo de violencia. Sus pies descalzos encontraron apoyo en el suelo liso gracias a la presión, y usó su cuerpo como escudo mientras el fuego de plasma quemaba el aire donde habían estado. «¿Qué haces?», jadeó Sevar. «Te estoy salvando la vida». Luke la empujó detrás de la columna y se giró para evaluar la situación. 4 atacantes se desplegaron, avanzando con una coordinación profesional. No tenía armas, ni armadura, ni nada más que su propio cuerpo, lo que significaba que necesitaba ser creativo. Esperó a que el primer atacante rodeara la columna y luego se movió. La doctrina de combate humana no era elegante, era eficiente. El codo de Luke impactó al atacante en la garganta, un punto vulnerable que había identificado por la anatomía de Sevar, y siguió con un rodillazo que destrozó el sello del casco. El alienígena cayó jadeando, y Luke agarró el rifle de plasma antes de que cayera al suelo. «Imposible», susurró uno de los otros atacantes. «No debería ser tan rápido». Pero Luke ya estaba disparando. Su puntería era pésima. Nunca antes había usado armas Sios, pero la precisión importaba menos que la supresión. Los rayos de plasma obligaron a los atacantes a dispersarse, ganando preciosos segundos. «El pozo de mantenimiento», dijo Sevar de repente, con la voz nítida y concentrada. «Detrás de nosotros, a 3 metros de altura». Luke miró. Efectivamente, había una rejilla de ventilación en la pared, lo suficientemente ancha como para que una persona pasara. Se giró hacia Sar, vio cómo su bioluminiscencia parpadeaba violentamente, vio miedo, confusión y algo más, algo que parecía casi euforia. «Tú primero», dijo, «ahora no puedes». Ella se movió, y al hacerlo, Luke vio que sus gafas parpadeaban con datos que le revolvieron el estómago, porque superpuestos en su HUD, visibles a través de la transparencia de las lentes, podía ver sus signos vitales: ritmo cardíaco elevado, actividad neuronal en aumento, marcadores endocrinos que reflejaban su propia descarga de adrenalina. Ella sentía miedo, terror auténtico, por primera vez en su vida, y por cómo jadeó mientras se metía en el pozo. Ella también lo sabía. Luke disparó 3 ráfagas más de supresión. El pozo era estrecho, diseñado para drones de mantenimiento, no para personas, y sus hombros rozaron el metal mientras se arrastraba tras ellos. Podía oír atacantes gritando. Se oía el siseo de los cortadores de plasma trabajando en el gran. «Sigue moviéndote», le instó. Sevar ya estaba delante. Sus movimientos se volvían más fluidos a medida que el pánico real, agudizaba sus reflejos. El pozo se bifurcó, y ella giró a la izquierda sin dudarlo. Los sensores de su traje táctico probablemente mapeaban la ruta en tiempo real. Emergieron a un suble oscuro, estrecho y lleno del zumbido de la maquinaria. Luke se dejó caer primero, agachándose, y luego atrapóse mientras ella lo seguía. Por un momento, quedaron apretados en la oscuridad, su calor contra su piel fría, su respiración agitada a juego con sus jadeos rápidos. «Eran Sios», dijo Sear con voz temblorosa. «Ejecutores del consejo, me llamaron contaminada». Sí, las manos de Luke seguían en su cintura, estabilizándola. Me di cuenta de Luke. Ella lo miró y, en la penumbra, su bioluminiscencia era la única iluminación. «Puedo sentir mis lecturas». «Lo sé», dijo en voz baja. «Estás despertando». El suble era un laberinto de tuberías y conductos, un espacio olvidado entre los niveles prístinos de la torre inquisitorial. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad,
y el aire estaba denso por la humedad que hacía que la piel de Luke se empapara de sudor. Llevaban los últimos 20 minutos metidos en una botella de alcohol de mantenimiento, esperando que pasaran los equipos de búsqueda. Y el espacio era tan pequeño que Luke podía sentir cada respiración de Sar. Tu emisión térmica está afectando la temperatura ambiente, susurró. Sus gafas seguían activas, catalogando datos, pero su voz había perdido ese desapego clínico. Estoy a 31.4 grados. Eso es 4 grados por encima de mi valor base. Transferencia de cuerpo, dijo Luke. Su voz era baja. Cuidado. Lo siento. No puedo apagarlo. No lo hagas. La palabra salió más brusca de lo que parecía pretender, y de inmediato pareció confundida con su propia respuesta. O sea, los datos son valiosos para entender el mecanismo. Luke casi sonrió. Cierto, el mecanismo. Se mentía a sí misma, y ambos lo sabían porque su bioluminiscencia ya no era solo brillante. Latía al ritmo de los latidos de él. Y cuando él se movió ligeramente, intentando darle más espacio en el reducido espacio, su mano se levantó instintivamente para apoyarse en su pecho. «A esto te referías, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Cuando dijiste atracción». «Sí, no lo entiendo». Pero sus dedos trazaban la línea de su clavícula, cartografiando su cuerpo con un toque que ya no era puramente analítico. Mis vías neuronales se activan en patrones que no tienen designación en mi base de datos médica. Estoy experimentando deseo. Esa no es una emoción, Sios. No deseamos cosas. Evaluamos la necesidad y asignamos recursos. ¿Qué quieres ahora mismo?, preguntó Luke. Los ojos de Sear se encontraron con los suyos. Y en la oscuridad, eran luminosos. Tocarte más. Entender por qué tu presencia hace que mi piel se sienta como si cantara. Se detuvo, conteniendo la respiración. Dejar de pensar y simplemente sentir. Entonces dejar de pensar. No fue un beso. No exactamente. Silo no tenía esa tradición. No tenía contexto para juntar los labios. Pero cuando Sear se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él, cuando su piel fría hizo contacto con su cuerpo acalorado, el efecto fue eléctrico. Su bioluminiscencia explotó en una cascada de luz rosa y púrpura que llenó la entrada. Y Luke sintió que algo en su pecho se abría. Una barrera que ni siquiera sabía que estaba allí. Ella jadeó. ¿Qué es eso? Emoción. Luke dijo que sus manos habían encontrado su cintura, acercándola más. Emoción humana cruda, sin filtrar. Tu cuerpo está recordando cómo sentirla. Es abrumador. Pero ella no se apartaba. En cambio, se apretaba más. Su traje táctico no ocultaba en absoluto cómo su cuerpo respondía al suyo. Mi sistema endocrino está en cascada. Dopamina, oxitocina, adrenalina, sustancias químicas que solo he leído en textos anteriores al estancamiento. Esto es lo que experimentas constantemente. No constantemente, admitió Luke. Pero sí, esto es ser humano. Quiero más. Debería haber sido imposible. Era una extraterrestre, una especie diferente, un ser cuya biología apenas entendía. Pero cuando los labios de Sear encontraron los suyos, tentativos, curiosos, completamente nuevos en el concepto, Luke sintió que le estaba enseñando un idioma que su cuerpo había olvidado que conocía. Sabía a electricidad estática y a algo floral. Y su bioluminiscencia era tan brillante que ahora podía ver los patrones de sus venas a través de su piel translúcida. Se apartó, jadeando. Este es el riesgo biológico de clase 5, no peligro. Conexión. Sí, respiró Luke. Nos mintieron. Su voz estaba áspera, llena de rabia y asombro a partes iguales. El consejo nos dijo que el gran estancamiento era una plaga, una evolución natural. Pero esto, se llevó la mano al corazón, sintiendo el rápido latido que coincidía con el suyo. Esto es natural. Esto es lo que se suponía que debíamos sentir. Sar, nos suprimieron artificialmente durante siglos. Su bioluminiscencia estaba cambiando, profundizándose en tonos que él nunca había visto. Carmesí dorado mezclándose con el rosa. Le quitaron esto a toda mi especie. Luke tomó el rostro en sus manos, sintiendo la fresca suavidad de su piel. Entonces lo recuperaremos. ¿Cómo? Tú eres la inquisidora. Tienes autorización, acceso, conocimiento. Dime, ¿hay alguna forma de revertir lo que hicieron? Los ojos de Sar se abrieron de par en par tras sus gafas. El sistema de supresión central está en lo alto de la aguja. Transmite un campo que mantiene a todos entumecidos. Si pudiéramos desactivarlo, entonces toda tu especie despertaría.
Pero el Consejo jamás lo permitiría. Nos matarían primero. Hizo una pausa. Ya están intentando matarnos, así que no tenemos nada que perder. Se rió. De verdad rió. Un sonido tan inesperado y hermoso que Luke sintió una opresión en el pecho. Estás loco. Maravillosamente loco. Soy humano, corrigió Luke. Hay una diferencia. Pasos resonaron a través de la sutil y pesada búsqueda blindada. Luke empujó a Sarah hacia las sombras, cubriéndola con su cuerpo, y sintió su latido acelerado contra su pecho. Era el momento. Podrían esconderse aquí hasta que los encontraran y los mataran, o podrían luchar. ¿Puedes llevarnos a la torre de transmisión? Las gafas de Savar parpadearon mientras accedía a los planos de la torre. Sí, pero son 30 niveles más arriba y todos los equipos de seguridad de las instalaciones nos están buscando. Entonces será mejor que empecemos a subir. Ella lo besó de nuevo, rápido, feroz, llena de una emoción recién nacida, y susurró contra sus labios. Empiezo a entender por qué tu especie conquistó la mitad del planeta por pura terquedad. Preferimos la persistencia, dijo Luke, pero sí, esa es la idea. Se movieron por los niveles de mantenimiento como fantasmas, usando pasillos de servicio y pozos de acceso olvidados por los que la autorización de seguridad de SEAR aún le permitía pasar. Luke había fabricado un arma improvisada con un conducto roto. No era elegante, pero sí útil. Y el traje táctico de SEAR tenía protocolos de combate integrados que nunca antes se había molestado en activar, porque los inquisidores no luchaban, analizaban, juzgaban, mantenían el orden mediante la fría lógica. Pero SEAR ya no era frío. Mi bioluminiscencia ha cambiado para siempre, dijo al detenerse en un cruce. Su piel brillaba con colores más profundos y ricos, ahora púrpuras con bordes dorados, rosas que rozaban el rojo. Esto es irreversible. No puedo volver a ser lo que era. ¿Quieres? Preguntó Luke. Ella lo miró, y su respuesta fue muda. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, y el simple gesto lo decía todo. Contacto, conexión, elección. Ascendieron. Cada nivel los acercaba a la cima de la torre y a las fuerzas de seguridad que los perseguían. Pero también los llevó más allá de las ventanas de observación que mostraban la ciudad a sus pies. Una metrópolis de torres bioluminiscentes y arquitectura fluida, todas brillando en un gris azulado uniforme y apagado. Todos son como yo era, dijo SEAR en voz baja. Todos allí abajo, entumecidos, eficientes, muertos por dentro sin siquiera saberlo. No por mucho tiempo. Llegaron al nivel 27 antes de que los detectaran. Una patrulla de 3 guardias, con la armadura opaca y parpadeante, sus movimientos mecánicos. Alzaron las armas sin dudarlo, sin cuestionarlas, sin el conflicto que debería conllevar matar a un compañero Sios. Inquisidor Sevar, estás contaminado, declaró el guardia principal. Ríndete para el proceso de purificación. No, la voz de Sevar era silenciosa. Estoy despierto y no voy a volver a dormir. Luke se movió antes de que pudieran disparar. Su arma improvisada alcanzó al primer guardia en el casco y su seguimiento. Fue pura brutalidad humana. Eficiente, abrumador, diseñado para terminar las peleas antes de que comenzaran. El segundo guardia recibió una patada a la rodilla que le destrozó la articulación. Y el tercero se quedó paralizado cuando Sar le tocó el brazo. Fue solo un roce, piel con piel donde la armadura se abría. Pero Luke observó cómo la bioluminiscencia de Sar se transfería, una chispa de color que saltó de ella al guardia como electricidad estática. Los guardias se tambalearon. Sus armas cayeron al suelo y las pantallas de sus cascos parpadearon violentamente. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Puedo sentir? La voz del guardia se quebró. ¿Qué me está pasando? Estás despertando, dijo Sar suavemente. Lo siento. Al principio va a ser abrumador. El guardia se desplomó de rodillas, aferrándose al casco, como si intentara bloquear las sensaciones que lo inundaban. Luke observó, fascinado y un poco horrorizado, como la bioluminiscencia del guardia comenzaba a cambiar de gris apagado a rosa parpadeante. «Puedes transferirlo», dijo. «El despertar. Eres contagioso». «Somos contagiosos», corrigió SEAR. «Mi biología aprendió de la tuya. Ahora puedo enseñar a otros». Miró al guardia tembloroso. «Pero tenemos que llegar a la torre de transmisión. Una persona a la vez no es suficiente. Los necesitamos a todos». Dejaron atrás a los guardias. 2 inconscientes, uno llorando con emociones que nunca antes habían experimentado, y continuaron subiendo.
Pero la mente de Luke estaba si la proximidad de él había despertado a Sar, y si Sar ahora podía despertar a otros. Entonces la torre de transmisión no solo desactivaba el campo de supresión. Se trataba de amplificación. ¿Cómo funciona la supresión?, preguntó mientras navegaban por otro pozo de mantenimiento. Es un campo de resonancia cuántica, explicó Sear, con la voz adquiriendo un tono analítico incluso mientras su cuerpo se movía con una gracia y pasión recién descubiertas. Se dirige a los centros emocionales del cerebro, específicamente al sistema límbico en la mayoría de las especies. No elimina la emoción. Simplemente amortigua las vías neuronales hasta que se atrofian por desuso. Así que todos aún tienen la capacidad. Solo está latente. Exactamente. Se impulsó por una trampilla y Luke la siguió. Salieron a un pasillo más acabado. Suelos pulidos, iluminación ambiental, cerca de los niveles habitados. La torre de transmisión mantiene el campo, pero si pudiéramos invertir la polaridad, usarla para estimular esas vías neuronales en lugar de suprimirlas, despertaríamos a toda la ciudad de golpe. Todo el sector, corrigió Sar. El campo tiene un alcance de 3 años luz. Luke silbó. Mucha gente experimenta emociones por primera vez. Será un caos, admitió Sar. Pánico, confusión, probablemente violencia. La transición no será fácil, pero es necesaria. Sí, se detuvo, girándose para mirarlo de frente. Sus gafas seguían mostrando datos, pero ahora las lecturas incluían cosas que no tenían cabida en un análisis clínico. Términos como afecto, determinación y esperanza. Luke, necesito que entiendas algo. Lo que estamos a punto de hacer no solo es peligroso para nosotros, va a transformar la civilización galáctica. Especies que han vivido en letargo emocional durante siglos recordarán de repente lo que significa amar, odiar, desear. Las estructuras políticas, los sistemas económicos, los contratos sociales, todo se construyó sobre los cimientos del estancamiento. Estás diciendo que podríamos destruirlo todo. Digo que podríamos liberarlos a todos. Le tocó la cara, sus dedos fríos recorriendo su mandíbula. Pero necesito saber que está seguro, porque una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros. Luke pensó en la Tierra, en la humanidad, en crecer en una especie que sentía todo con una intensidad que asustaba a otras razas. Pensó en la soledad de ser un riesgo biológico de clase 5, en el aislamiento de ser demasiado para todos los demás en la galaxia. Y pensó en Sear, brillante, despertando, brillando con colores que nunca se le había permitido expresar. Estoy seguro, dijo, despertémoslos. La alarma que sonó fue diferente a las demás, más profunda, más resonante, con una frecuencia armónica que hizo que a Luke le dolieran los dientes. Las gafas de Sear brillaron rojas, y cuando ella lo miró, su expresión era sombría. «¿Saben lo que planeamos?», dijo. «El Consejo ha activado el protocolo de purificación. Todos los agentes de la torre están siendo dirigidos a este sector. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Minutos». Abrió un esquema holográfico y Luke vio su ubicación. Nivel 32, con la torre de transmisión 5 niveles por encima. Entre ellos y su destino había una serie de controles de seguridad, cada uno con personal completo. Nos están dirigiendo hacia el atrio central. Es la única ruta a la torre desde aquí, y lo saben. Así que es una trampa. Una obvia. La bioluminiscencia de Sar latía más rápido, y Luke reconoció el patrón. Ahora, era su versión de adrenalina, la nueva forma de su cuerpo de prepararse para el conflicto. Pero no tenemos elección. Tenemos que pasar. Se movieron rápido. Los pies descalzos de Luke, de alguna manera, encontraron tracción en los pisos pulidos gracias a su puro control muscular. Sear se había quitado parte de la manga del traje táctico, dejando descubierto la piel bioluminiscente que había debajo, una baliza y un arma, lista para transmitir su despertar a cualquiera que tocara. El atrio central era exactamente lo que parecía, un enorme espacio abierto que se elevaba a lo largo de 6 niveles con galerías y pasarelas que cruzaban la extensión vertical. Y estaba lleno de ejecutores. Luke contó al menos 30, todos con armadura, todos armados, todos de pie entre ellos y el acceso a la torre en el otro extremo. «Aquí es donde te detienes, humano». La voz provenía de arriba, y Luke levantó la vista para ver una figura en la galería más alta. Alta, delgada, con una bioluminiscencia tan tenue que era casi gris. Las pesadas túnicas ceremoniales lo identificaban como miembro del Consejo, y la forma en que todos los ejecutores en la sala se pusieron firmes lo señalaban como alguien importante. «Has contaminado a uno de nuestros mejores inquisidores».
Impresionante para un primitivo. Consejo, dijo Sear, y su voz se oyó a través del atrio. Nos mentiste. El estancamiento no es una plaga. Es una prisión. Es paz, corrigió Tache. La emoción es caos. La pasión es violencia. El consejo trajo orden a una galaxia que se destruía a sí misma a través del sentimiento. Tú trajiste la muerte, replicó Sivar. Una muerte lenta del alma. No somos máquinas, Tain. Somos seres vivos que merecemos sentir lo que la vida ofrece. ¿Y qué ofrece la vida? La voz de Tain resumaba desprecio, dolor, pérdida, la agonía del apego y la tortura del deseo. Evolucionamos más allá de tales debilidades. Te atropellaron, dijo Luke, con rotundidad. Hay una diferencia. La atención de Fine se centró en Luke, y por primera vez, el consejero descendió de su posición, moviéndose con la lenta deliberación de alguien que nunca había tenido prisa. El humano habla. Dime, Biopeligro clase 5, ¿qué te hace pensar que tus impulsos emocionales primitivos son superiores a nuestra lógica ilustrada? Porque estoy vivo, dijo Luke simplemente. Y tú no. El efecto en la sala fue inmediato. Los ejecutores se movieron, sus armas apuntando con incertidumbre porque, incluso a través de sus emociones embotadas, incluso a través de la represión que los había dominado durante siglos, esa simple declaración fue como un mazazo. La bioluminiscencia de Time parpadeó. ¿Crees que la emoción te hace superior? La emoción hizo que la humanidad librara guerras por fronteras invisibles. La emoción hizo que las especies se genocidieran entre sí por pequeñas diferencias. La emoción es la raíz de todo sufrimiento. La emoción también es la raíz de toda alegría, replicó Sevar. Todo amor, toda conexión. No eliminaste el sufrimiento, Tain. Lo eliminaste todo, y ahora voy a devolvértelo. Se movió, no hacia la torre, sino hacia el ejecutor más cercano. Su mano se disparó, haciendo contacto con la piel expuesta en la unión del cuello de su armadura. La transferencia fue instantánea. Luz y color fluyeron de ella hacia ellos, y el arma del ejecutor cayó de sus manos repentinamente temblorosas. «¡Deténganla!», gritó Tain, pero Luke ya se estaba moviendo. Había estado analizando la sala mientras hablaban, contando salidas, coberturas y ángulos de ataque. El atrio estaba diseñado para la estética, no para la defensa, lo que significaba que había puntos ciegos, columnas estructurales y posiciones elevadas. Agarró una escultura decorativa, una cosa abstracta de cristal, y la lanzó contra el grupo de ejecutores más cercano. Se hizo añicos en una explosión de fragmentos que dispersó su formación, y Luke continuó con pura agresión humana. Los superaban en armamento, blindaje y número, pero era más rápido. Los tiempos de reacción de los hilos eran buenos, probablemente promedio para la galaxia, pero los tiempos de reacción humanos estaban hechos para cazar presas que pudieran correr más rápido que ellos, para lanzar proyectiles con precisión letal, para un combate que requería decisiones instantáneas. Luke se agachó bajo un rayo de plasma que le habría vaporizado la cabeza, atravesó la línea de fuego de 2 ejecutores más y se adelantó a su guardia con esa arma de conducto improvisada. Un ejecutor abatido, 2, 3, y detrás de él. Se tocaba a todos los ejecutores a los que podía llegar, extendiendo el despertar como un reguero de pólvora. Cada toque creaba otro portador, otra fuente de contagio emocional. El atrio se llenaba de gritos confusos, armas que caían con una bioluminiscencia que cambiaba de gris a vibrante. «Esto es una locura», gritó Tain. «Los estás infectando con el caos». «No», dijo Sar, con la voz resonando con una autoridad recién descubierta. «Les estoy recordando lo que significa estar vivo». Luke llegó a su lado, respirando con dificultad, su cuerpo gritando de esfuerzo. Ya estaban a mitad de camino del atrio, y el camino hacia la torre estaba despejado. No porque hubieran derrotado a todos los ejecutores, sino porque la mitad de ellos ya no luchaban. Estaban sentados, mirándose las manos o llorando con emociones que nunca antes habían sentido. «Sigue adelante», instó Luke. Corrieron. Detrás de ellos. Fine gritaba órdenes que nadie obedecía. Su mundo cuidadosamente controlado se desmoronaba, una mente despierta a la vez. El acceso a la torre era una simple puerta, reforzada, cerrada con llave, que requería una autorización de nivel inquisidor que Saraú mantenía a pesar de haber sido declarado hereje. Se abrió y más allá había una escalera que ascendía en espiral hacia la oscuridad. 5 niveles más, dijo Sear. Su bioluminiscencia brillaba ahora, tan intensa que iluminaba la escalera como una antorcha.
Y entonces lo cambiamos todo. Luke volvió a mirar el caos que dejaban atrás. Los ejecutores se ayudaban mutuamente a subir, algunos riendo, otros llorando, todos descubriendo lo que significaba sentir. Sin vuelta atrás, asintió Zeg. Subieron hacia la torre de transmisión, hacia el despertar, hacia la revolución. La escalera era un campo de batalla a punto de estallar. Estrecha, vertical, sin cobertura y con una sola dirección para moverse. Luke reconocía las desventajas tácticas al verlas, y esto era de manual, pero no tenían elección. La única forma de llegar a la torre de transmisión era hacia arriba. Van a fortificar la cima, dijo mientras subían. Probablemente ya tenga armas pesadas posicionadas. Lo sé. El traje táctico de Ser estaba alimentándose. Sus datos en tiempo real, incluso mientras sus emociones despiertas coloreaban su análisis con nuevas dimensiones. ¿Pero será cauteloso? Vio lo que hicimos en el atrio. Sabe que la fuerza física no es suficiente para detenernos ahora. Entonces, ¿qué usará? Lógica, persuasión. Intentará hacernos dudar. Miró a Luke, con los ojos brillantes en la penumbra del hueco de la escalera. Intentará convencernos de que lo que hacemos está mal. ¿Lo está? Preguntó Luke, no porque dudara, sino porque sabía que se necesitaba responder la pregunta en voz alta. No. Su voz era firme. Una decisión tomada sin la capacidad de sentir emociones no es una decisión en absoluto. Es programación. El Consejo nos programó para aceptar el estancamiento, para creer que era natural. Pero sentir de verdad, esto es lo que nos convierte en personas en lugar de máquinas. Llegaron al siguiente rellano, y Luke levantó una mano. Se oían voces por encima, al menos 6, quizá más, todas hablando con el tono tranquilo y monótono de quienes están emocionalmente reprimidos. Reconoció la cadencia. Era la misma forma en que Sevar había hablado cuando se conocieron, como si cada palabra fuera un dato en lugar de comunicación. Armas pesadas confirmadas. Sear susurró, sus gafas analizando las señales de audio. 3 repetidores de plasma, escudos personales, e hizo una pausa. Algo de consejero. Subió por el ascensor express. Así que sabe que aquí es donde iremos. Sabe que aquí es donde tenemos que ir. Lucas sintió lentamente. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por ese peculiar cóctel humano de adrenalina y determinación que lo hacía sentir más vivo que nunca. Sus músculos ya le dolían por el esfuerzo. Su piel estaba cubierta de sudor que probablemente los sensores SIOS registraron como guerra bioquímica. Pero podía seguir adelante. Los humanos eran cazadores de resistencia. Podían perseguir a sus presas durante días hasta que caían exhaustas. Vamos rápido, dijo sin dudarlo. Yo atraigo fuego. Tú busca contacto. Luke, te matarán. Lo intentarán. Sonrió, oscuro y feroz. Pero soy más difícil de matar de lo que parezco. Irrumpieron juntos por la puerta. La cámara que había al otro lado era exactamente como Luke esperaba. Un amplio espacio circular con la escalera que continuaba hacia arriba al otro lado y 6 agentes con armadura pesada apostados en semicírculo. Los repetidores de plasma ya se dirigían hacia ellos. Las bobinas de carga de las armas brillaban con intenciones letales. Y en el centro, el consejero se erguía como un monumento a todo lo malo del estancamiento, alto y quieto, su bioluminiscencia gris apenas visible bajo su túnica ceremonial. «Alto», dijo Tyne. No gritó, solo afirmó. «Esto termina ahora». Luke ya se movía. Se agachó y aceleró, aprovechando el impulso de su irrupción por la puerta para rodar y colocarse bajo el primer arca de disparos de los repetidores de plasma. Los rayos abrazaron el aire sobre él, y se levantó blandiendo su arma improvisada. El conducto conectó con la articulación de la rodilla de un ejecutor, y la armadura se desplomó con un crujido satisfactorio. Pero estos ejecutores estaban mejor entrenados que los de abajo. Ajustaron el fuego, coordinaron sus movimientos, sus repetidores de plasma pintaron el aire con zonas de muerte superpuestas. Luke sintió el calor quemarle el hombro, tan cerca que le quemó el vello del brazo, y tuvo que esconderse tras un soporte estructural que inmediatamente comenzó a desintegrarse bajo el fuego concentrado. «Tu resistencia es impresionante», observó Tyne, con la voz aún enloquecedoramente tranquila, pero finalmente limitada. «Tú te cansarás, las armas no». «Sí», jadeó Luke. «Mírame». Volvió a moverse, esta vez aprovechando los ángulos de la habitación. Los repetidores de plasma eran armas devastadoras, pero tenían un ciclo de recarga, breve, pero aprovechable.
Luke contaba los pulsos, sentía el ritmo y se movía en los huecos. Su cuerpo gritaba ahora, sus pulmones ardían, pero había entrenado para esto toda su vida. La capacidad humana de superar el dolor, de anular los protocolos de seguridad del cuerpo mediante pura fuerza de voluntad, era un superpoder en sí mismo. Y mientras Luke atraía el fuego, se danzaba a través del caos como la luz hecha carne. Los protocolos de combate de sus trajes tácticos. Ahora estaba completamente activado, dándole velocidad y reflejos sobrehumanos. Pero fueron sus emociones las que marcaron la diferencia. El miedo agudizó su conciencia. La determinación estabilizó sus movimientos. Y cuando tocó al segundo ejecutor, transfiriendo su despertar a través de las grietas de la armadura, lo que Luke vio en su expresión fue algo feroz y hermoso. Esperanza. El ejecutor se desplomó. Jadeando, su bioluminiscencia estalló en colores confusos. Luego el tercero, el cuarto. Cada uno que Sar tocaba se convertía en otro faro de despertar. Olvidaron sus armas al experimentar emociones por primera vez. Esto es el caos. Tain finalmente mostró emoción. El pánico atravesó su calma practicada. Estás destruyendo el orden. El orden sin sentimiento es la muerte, gritó Sar. Su bioluminiscencia era tan brillante que dolía mirarla directamente. Construiste una civilización de cadáveres y la llamaste paz. Yo construí estabilidad. Construiste una prisión. Sevar estaba justo frente a él ahora, su mano buscando su bioluminiscencia gris y sin vida. Y estoy a punto de derribar los muros. Tain se movió con una velocidad sorprendente. Su túnica ocultó hasta el último segundo el disruptor neuronal que sostenía. El arma disparó, no plasma, sino un pulso de energía electromagnética diseñado para alterar las vías neuronales. Le dio a Sevar de lleno en el pecho y ella se desplomó. Luke rugió, un sonido completamente humano de rabia y dolor, y cargó. Fine giró el disruptor hacia él, pero Luke ya estaba demasiado cerca. Su hombro golpeó a la consejera en el abdomen, y el impacto los hizo retroceder a ambos. El disruptor se alejó con un ruido metálico, y entonces se encontraron forcejeando. La masa y fuerza superiores de Luke contra la desesperada resistencia de Tain. No está muerta, jadeó Tain. Solo está alterada. El efecto es temporal. Entonces será mejor que reces para que despierte con ánimo indulgente, gruñó Luke. Empujó a Tain contra la pared con tanta fuerza que rompió la túnica ceremonial. Porque ahora mismo no me siento particularmente misericordioso. Misericordia, rió Tain, con un sonido como el de un cristal roto. Hablas de misericordia mientras impones emociones indeseadas en toda una civilización. ¿Sabes lo que estás desatando? La pasión lleva a la obsesión. El deseo lleva a la violencia. El amor lleva a la pérdida. Y la pérdida lleva a la desesperación. Eliminamos estas cosas por una razón. Tú las eliminaste porque tenías miedo, replicó Luke. Miedo de lo que pudieras sentir. Miedo de ser lastimado. Así que elegiste el entumecimiento sobre la vida. Yo elegí la paz sobre el sufrimiento. Tú elegiste la cobardía. Detrás de ellos, Sar se movió. Luke la oyó jadear. Oyó el zumbido de los sistemas médicos de sus trajes tácticos compensando la interrupción neuronal. Y cuando habló, su voz era áspera pero decidida. Vamos a subir. Luke miró hacia atrás. Sear estaba de pie, tambaleándose ligeramente. Su bioluminiscencia parpadeaba, pero aún brillaba intensamente. A su alrededor, los ejecutores que habían despertado también se levantaban, mirándose las manos, mirándose entre sí, a un mundo repentinamente lleno de color y significado. ¿Puedes venir?, preguntó Luke. Tengo que hacerlo, dijo Sear simplemente. Y entonces, con una emoción renovada coloreando cada palabra, no nos detendremos ahora. Luke soltó a Tain, y el consejero se desplomó contra la pared, derrotado no por la violencia, sino por la comprensión de que su meticulosa orden ya se estaba desmoronando. Lo dejaron allí, rodeado de ejecutores que estaban aprendiendo lo que significaba elegir su propio camino, y subieron las últimas escaleras hacia la torre de transmisión. La sala de control de la torre de transmisión era más pequeña de lo que Luke esperaba, apenas 5 metros de ancho, dominada por una consola central que pulsaba con una suave luz azul. Las paredes eran de aluminio transparente, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad a sus pies. Millones de seres bioluminiscentes, todos brillando uniformemente, en tonos apagados de gris azulado, todos viviendo a medias sin siquiera saber lo que habían perdido. «Aquí está», dijo Sar, acercándose a la consola. Sus dedos recorrieron la interfaz áptica, activando un sistema tras otro.
La matriz de supresión central emite un campo de resonancia cuántica que llega a todos los sistemas habitados del sector. ¿Cómo lo revertimos?, preguntó Luke. Las gafas de Sar parpadearon mientras analizaba los sistemas. El campo funciona creando interferencias destructivas en las vías neuronales asociadas con la emoción, específicamente la amígdala, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Para revertirlo, necesitaríamos generar interferencias constructivas. Estimular esas vías en lugar de suprimirlas. ¿Puedes hacerlo? En teoría. Sus manos se detuvieron sobre los controles. Pero hay un problema. La estimulación necesita una plantilla, una línea de base, patrón de actividad neuronal emocional saludable para replicar y transmitir. Sin eso, solo estaríamos creando ruido neuronal. Podría causar daño cerebral en todo el sector. Luke lo entendió de inmediato. Necesitas una base humana. Sí. Sea se giró para mirarlo, y su expresión era compleja. Determinación, miedo, culpa, esperanza, todas las emociones que había aprendido en las últimas horas, reflejadas en sus luminosos rasgos. Luke, necesito que te conectes directamente con el sistema de transmisión. Tus patrones neuronales, tu actividad emocional, será analizada, amplificada y transmitida a 3 años luz. ¿Cuál es el truco? El proceso de amplificación es intenso. Esencialmente escaneará cada neurona de tu cerebro, mapeará cada respuesta emocional y la transmitirá a escala cuántica. La retroalimentación podría ser abrumadora. Podría causar daño neuronal. Podría matarme. Luke terminó. ¿Estás diciendo que podría matarme? Sí. Luke miró hacia la ciudad. Millones de personas, miles de millones en todo el sector, todas atrapadas en la misma prisión gris a la que Sevar había escapado. Todas ellas merecían la oportunidad de sentir lo que la vida realmente ofrecía. La alegría y el dolor, el amor y la pérdida, todo el desordenado y hermoso espectro de la existencia. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó. Luke Savar tomó sus manos, sintiendo la fría suavidad de su piel contra sus palmas acaloradas. Si no hago esto, se quedarán dormidas para siempre. Esa no es una opción. No puedo pedirte que mueras por mi especie. No me lo estás pidiendo. Estoy eligiendo. Le apretó las manos suavemente. Además, dijiste que podría causar daño. Eso no es una garantía. La probabilidad es lo suficientemente alta como para que Luke la besara, no para silenciar sus objeciones, sino para mostrarle que valía la pena el riesgo. Cuando se separaron, su bioluminiscencia brillaba como una estrella y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Las primeras lágrimas que lloró, nacidas de emociones demasiado poderosas para contenerlas. «Enséñame la interfaz», dijo Luke. Funcionaron rápido. El sistema de transmisión tenía una corona de inducción neuronal, un anillo de sensores diseñado para leer la actividad cerebral con fines de diagnóstico. Pero Sear, brillante, desesperada y llena de una nueva esperanza, la reconfiguró en una conexión bidireccional. Luke se sentó en la silla de la interfaz y ella le colocó la corona en la cabeza con manos temblorosas. «Cuando se active», dijo con la voz cargada de emoción. «Necesito que lo sientas todo. No te contengas. No reprimas. Cada emoción, cada sensación, cada pensamiento. Deja que fluya a través de ti y hace la transmisión». «Soy humano», dijo Luke con una leve sonrisa. «En realidad no reprimimos las emociones». «Lo sé». Lo besó una vez más, feroz, desesperada y llena de un amor demasiado nuevo para nombrarlo, pero demasiado poderoso para negarlo. «Y eso es lo que nos salvará a todos». Activó el sistema. La sensación fue inmediata y abrumadora. Luke sintió como los sensores de la corona penetraban en su conciencia, mapeando cada vía neuronal, cada conexión sináptica. Y entonces empezó a tirar, extrayendo sus emociones como agua de un pozo. Sintió su miedo por Sevar, su determinación por liberar a su pueblo, su rabia contra el consejo por lo que habían robado, su alegría por haber encontrado a alguien que pudiera igualar su intensidad. Y en el fondo, el núcleo humano fundamental que había hecho su especie peligrosa y hermosa a la vez, la capacidad de sentir profundamente, de amar con fiereza, de luchar apasionadamente por lo que importaba. La transmisión la amplificó. La conciencia de Luke se expandió, extendiéndose por el campo cuántico, tocando millones de mentes simultáneamente. Sintió el momento en que sus patrones emocionales alcanzaron a los primeros CIOs dormidos. Sintió como sus vías neuronales se iluminaban como si despertaran de un criosueño. Luego otro, luego miles, luego millones. La ciudad a sus pies estalló en color.
La bioluminiscencia gris se transformó en desbordes de rosa y púrpura, dorado y carmesí, azul y verde. Las ventanas se iluminaron cuando la gente experimentó emociones por primera vez en sus vidas. Algunos se desplomaron por la abrumadora sensación. Otros rieron, lloraron o simplemente se quedaron maravillados ante el mundo que de repente se había vuelto vibrante. Y Luke lo sintió todo. Cada despertar era un bucle de retroalimentación que se sumaba a la transmisión, creando una cascada de despertares emocionales que se extendían por el sector como ondas en un estanque. Su cuerpo temblaba. Su sistema nervioso se sobrecargaba por el enorme volumen de sensaciones. Pero no podía detenerse. No se detendría, porque esto era lo que significaba ser humano. Sentir tan profundamente que dolía. Amar tan intensamente que lo costaba todo. Elegir la conexión por encima de la seguridad, la emoción por encima del entumecimiento, la vida por encima de la mera existencia. Luke, la voz de Sarah atravesó la cascada. La transmisión ha terminado. Necesitas desconectarte antes de que la retroalimentación se dispare. La visión de Luke se volvió blanca y por un momento estuvo en todas partes y en ninguna. Su conciencia se diluyó tanto que podía sentir neuronas individuales activadas en todo un sector. Era demasiado intenso. Su cerebro humano no estaba diseñado para contener emociones a esta escala. Sintió que empezaba a fracturarse. Y entonces sintió la mano de Sea sobre la suya, aterrizándolo. Su bioluminiscencia pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón, y su voz, firme, segura, llena de amor, lo atrajo hacia mí. «Vuelve conmigo», dijo. «Luke, vuelve». La corona neuronal se desactivó. Luke se desplomó en la silla, jadeando, cada nervio de su cuerpo gritando. Pero estaba vivo, consciente. Y cuando abrió los ojos, Sarah estaba allí, su rostro a centímetros del suyo, su expresión un hermoso caos de alivio, alegría y terror. «Lo lograste», susurró. «Todo el sector, todos despiertos». Luke esbozó una débil sonrisa. «Te lo dije, la resistencia humana». Afuera, la ciudad se estaba transformando. La gente inundaba las calles. Su bioluminiscencia tenía la noche de colores que no se habían visto en siglos. Algunos celebraban, otros estaban asustados. Todos sentían, realmente sentían, por primera vez. «Es un caos», dijo Sear, ayudando a Luke a ponerse de pie. «Es un caos hermoso». «Así es la vida», dijo Luke. Se apoyó en ella, con el cuerpo exhausto, pero su espíritu en alto, desordenado, complicado, abrumador, una vida hermosa. A través de los muros transparentes, podían ver las otras torres de la aguja iluminándose, no con el gris uniforme del estancamiento, sino con la salvaje diversidad de la emoción genuina. El orden perfecto del consejo había desaparecido, y en su lugar había algo mucho más preciado, la libertad. El resultado fue tan caótico como Sevar había predicho. Todo el sector se sumió en lo que las cadenas de noticias llamaban la gran sensación. Un periodo de adaptación en el que miles de millones de seres aprendieron a gestionar emociones que nunca antes habían experimentado. Hubo disturbios y realidades, colapsos y avances, relaciones que se formaban y se disolvían a medida que las personas descubrían lo que realmente querían frente a lo que les habían dicho que desearan. Luke pasó 3 días en recuperación médica, mientras su sistema nervioso se recuperaba de la retroalimentación neuronal. Sarah apenas se separaba de su lado, y en las horas de silencio, cuando ella creía que dormía, la oía llorar, no de tristeza, sino de puro alivio al poder sentir. El consejo intentó mantener el control durante exactamente 48 horas antes de derrumbarse bajo el peso de los ciudadanos despiertos que exigían respuestas. El consejero fue arrestado por sus antiguos ejecutores, quienes decidieron que seguir las órdenes de quienes deliberadamente adormecieron a toda una civilización no era particularmente atractivo. Cuando Luke finalmente recibió el alta médica, encontró a Sear esperándolo en un balcón con vistas a la ciudad. Había cambiado su traje táctico por algo más personal, una prenda fluida que realzaba su bioluminiscencia en lugar de ocultarla. Su cabello rosa reflejaba la luz de 3 soles ponientes, y cuando se giró para mirarlo, su sonrisa era radiante. «Las redes galácticas lo llaman revolución», dijo. Lo comparan con el desarrollo del lenguaje escrito o el descubrimiento de viajes más rápidos que la luz, un cambio fundamental en el funcionamiento de la civilización. «¿Cómo nos llaman?», preguntó Luke, acercándose a ella. «Terroristas, héroes, liberadores, criminales, según el programa de noticias que veas». Le tomó la mano, entrelazando sus dedos fríos con los cálidos de él.
El consorcio quiere acusarnos de crímenes contra la paz galáctica. La coalición de mundos libres quiere darnos medallas, y al menos 3 especies diferentes te han declarado su mesías religioso oficial. Luke gimió. Por favor, dime que estás bromeando con eso último. Ojalá lo estuviera haciendo, pero ella sonreía. Luke, lo que hicimos lo cambió todo. Especies que no han sentido emociones en siglos de repente experimentan amor, ira, celos, alegría. Los gobiernos se están derrumbando. Se están formando nuevas alianzas. Todo el panorama político de el sector se está reescribiendo en tiempo real. ¿Arrepentimientos?, preguntó Luke en voz baja. Sal lo miró, sus ojos iluminados por emociones aún nuevas, pero cada día más fuertes. ¿Ninguna? ¿Y tú?, pensó Luke. Su cuerpo aún le dolía por la retroalimentación neuronal. Era buscado por varios gobiernos. Probablemente nunca podría volver a su antigua vida de mercenario. Y su condición de agente biológico de clase 5 que inició una revolución emocional significaba que o sería famoso o iría a prisión el resto de su vida. Pero cuando miró a Sear, brillante, apasionado, rebosante de vida, supo la respuesta. Ninguna, dijo, ni una sola. Bajo ellos, la ciudad continuaba su transformación. Los niños aprendían a reír. Las parejas se enamoraban. Los artistas creaban obras que expresaban sentimientos en lugar de solo forma. Y a lo largo de 3 años, luz de espacio, miles de millones de seres descubrían lo que significaba vivir de verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Sar. La coalición de mundos libres nos ofreció refugio. Podríamos desaparecer, comenzar nuevas vidas en algún lugar donde consejo no pudiera alcanzarnos. O seguir adelante. Su bioluminiscencia pulsó con más fuerza. Hay 12 sectores, más aún bajo campos de supresión. Miles de millones de personas más viviendo en un entumecimiento gris. Y ahora que sabemos que se puede revertir, Luke rió porque, por supuesto, querría seguir luchando. Por supuesto que tomaría el fuego de su despertar y querría extenderlo por toda la galaxia. Eso era lo que era ahora. Alguien que sentía profundamente y actuaba apasionadamente según lo que sentía. ¿Quieres despertar a toda la galaxia?, dijo. Quiero darles a todos la opción que tuvimos, corrigió Sivar. Sentir o no sentir, vivir plenamente o existir parcialmente. Pero esta vez, debería ser una elección. Va a ser peligroso. Los otros consejos no se rendirán como lo hicieron. Estarán preparados. Fortalecerán sus torres de transmisión, aumentarán la seguridad. Tal vez incluso vengan a por nosotros directamente. Lo sé. Se giró para mirarlo de frente. Sus manos encontraron sus hombros. Pero también sé que eres humano, lo que significa que estás genéticamente predispuesto a la persistencia, la terquedad y a luchar por causas perdidas. Y soy una ex-inquisidora que ha decidido que quemar sistemas opresivos es un uso mucho mejor de mis habilidades analíticas que mantenerlos. Vamos a iniciar una guerra galáctica, dijo Luke, pero sonreía. Vamos a iniciar una revolución emocional, corrigió Sar. La guerra es solo un efecto secundario. Luke la atrajo hacia sí, sintiendo la fresca suavidad de su piel contra su cuerpo acalorado, el pulso de su bioluminiscencia compasando el ritmo de su latido. A su alrededor, la ciudad brillaba con una emoción recién nacida. Caótica, desordenada, hermosa y viva. Muy bien, dijo. Despertemos a la galaxia. Sea lo besó, feroz y apasionada, llena del amor que aún estaba aprendiendo a nombrar y de la determinación que siempre la había acompañado. Cuando se separaron, su bioluminiscencia cambió a colores que nunca antes habían existido en el espectro de Silo. Carmesí con ribetes dorados, rosas que rozaban el rojo, púrpuras tan intensos que eran casi negros. Voy a necesitar un nuevo término para lo que siento, dijo sin aliento. ¿Qué tienen de malo los viejos términos? Porque lo que siento por ti. Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran abarcar emociones demasiado grandes para sus recién despertadas vías neuronales. El amor parece insuficiente. La pasión parece demasiado pequeña. La devoción se acerca, pero le falta el elemento de la elección y la alegría. Y esto, señaló el espacio entre ellos, la conexión que había comenzado con un roce y que de alguna manera había despertado a todo un sector. En términos humanos, dijo Luke en voz baja, a eso lo llamaríamos almas gemelas. 2 personas que encajan tan perfectamente que se cambian mutuamente con solo existir en el mismo espacio. Almas gemelas. Sar probó la palabra. Me gusta. Implica permanencia, elección, transformación. También implica que estamos atrapados el uno con el otro,
añadió Luke con una sonrisa. Para bien o para mal, a través de revoluciones emocionales, guerras galácticas y todo lo demás. Bien, la sonrisa de Sevar era radiante. Porque no te voy a dejar ir. Ni ahora, ni nunca. Estaban en el balcón mientras los tres soles se ponían, pintando el cielo con colores que combinaban con la bioluminiscencia de la ciudad recién despertada. En algún lugar abajo, un músico callejero tocaba un instrumento que llevaba siglos acumulando polvo. Porque ¿para qué hacer arte si no se podían sentir las emociones que evocaba? Ahora se estaba reuniendo una multitud, y Luke podía oír risas mezcladas con lágrimas mientras la gente experimentaba la música con el corazón en lugar de solo con los oídos. «Escucha eso», dijo Sivar en voz baja. «Es el sonido de una especie que recuerda cómo estar viva». «Y apenas estamos empezando», respondió Luke. Allí se quedaron, dos seres de especies diferentes que, de alguna manera, habían encontrado el uno en el otro lo que toda la galaxia había perdido: la capacidad de sentir profundamente, de amar con fiereza y de luchar apasionadamente por un futuro donde todos pudieran experimentar todo el espectro de la existencia. Bajo ellos, la ciudad resplandecía con una emoción recién nacida. Sobre ellos, las estrellas los llamaban con la promesa de más sectores que despertar, más personas que liberar, más revoluciones que encender. Y entre ellos, en el espacio donde la calidez humana se encontraba con la luz alienígena, existía una conexión que ya había cambiado el curso de la historia galáctica. Juntos despertarían a la galaxia, afrontarían las consecuencias de esa decisión, y lo harían sintiéndolo todo: el miedo y la esperanza, el dolor y la alegría, el amor y la pasión que hacían que la existencia valiera la pena. Porque eso era lo que significaba estar vivo. Y ahora, gracias a un mercenario humano y a un inquisidor despertado, toda la galaxia estaba a punto de recordar esa lección. La revolución apenas comenzaba, y se sentía como volver a casa. Y con eso llegamos al final de la historia de hoy. Muchas gracias por escuchar. Espero que la hayan disfrutado. No me canso de verla y quiero seguir viéndola. Hay otra historia del canal en pantalla que complementa a la perfección esta. Siéntanse libres de leerla a continuación.